Hola, muy buenas noches de 14 de febrero de 2025. Estamos otra vez de nuevo con ustedes para compartir una pequeña charla juntos y reflexionar, como siempre, con algunos de los temas que pueden ser de su interés. Como siempre, espero interacción y sus comentarios al respecto. Los saludo con el gusto de siempre y agradezco la compañía y el seguimiento de quienes han venido interactuando conmigo desde hace algunos meses que decidimos abrir este canal de comunicación. Soy Clemente Pérez Jorge Alfredo, para quienes no me conozcan, y de este modo me encuentran en redes sociales, particularmente en Facebook y en YouTube, en el canal que tenemos abierto denominado Textos en Comento. Entonces, primero que nada, el día de hoy hacemos un pequeño acotamiento introductorio para extender un abrazo cálido y fraterno a todos por el Día de la Amistad y el Amor, deseándoles que jamás les falte ninguno de los dos, pues el individuo sin amigo es la caricatura más triste y desolada, y el ser humano sin amor es casi un muerto que vive. En realidad es difícil prescindir de cualquiera de los dos, así que procuremos ambos para tener una vida placentera, divertida y colmada de propósitos que nos impulsen a vivir con sentido, no solo para cumplir con un ciclo biológico vacío. Pues bien, el día de hoy responderemos la pregunta formulada por una persona que, sorprendida de cómo el pueblo había llegado al extremo de molestia con los juzgadores del país, al grado de apoyar casi totalmente la reconversión general del Poder Judicial Federal en México y de sus juzgadores, y, y se sorprendía de la fuerza del encono, del tono, del grado, del tamaño de la molestia en sí del pueblo mexicano en relación con sus autoridades judiciales. Para responder su inquietud respecto a las razones o las causas de esta molestia, tendríamos que formularnos la siguiente pregunta. ¿Qué conductas e irregularidades de los juzgadores federales indignaron a la ciudadanía de México, convenciéndolos para apoyar su reconversión total? Y así vamos a titular esta conversación y vamos a tratar de responder esta pregunta, que será nuestro intento en esta breve conversación. Voy a limitar este material exclusivamente a lo que impacta directamente al gobernado. No voy a tocar las inconformidades y enfados de los usuarios y operarios del sistema judicial, es decir, me refiero a los abogados litigantes, porque las inquietudes y molestias de los litigantes u operarios del sistema judicial en México son de otra naturaleza y muchas veces se refieren a cuestiones técnicas que el público en general no podrá apreciar correctamente y puede confundir el tema. Entonces me voy a constreñir digamos, a la percepción general del pueblo mexicano respecto de este tema. Así que nos referiremos en esta entrega a los reclamos del paisano que no se relaciona con el sistema judicial directamente, salvo cuando le toca enfrentar desde luego algún problema, algún conflicto. Quizás después hagamos una posterior material o presentación para tocar las molestias de los abogados e incluso de los propios funcionarios del Poder Judicial Federal, que también las tienen, pero en esta ocasión restringámonos nada más a la percepción general del ciudadano mexicano. Empecemos entonces por afirmar
que la percepción del ciudadano respecto del sistema judicial mexicano en este momento en México es fatal. ¿Qué es lo que escuchamos los abogados decir por los otros ciudadanos mexicanos que no están relacionados con el ejercicio cotidiano de la ley en las calles cuando se quejan del sistema judicial mexicano? Afirman que la impartición de justicia en general es muy lenta, lo cual es verdad, y ahora vamos a decir por qué. Aseguran que también es muy cara, precisamente porque los procesos se alargan y mucho de ello encarece el juicio. Mientras más se prolonga, pues más caro resulta. Porque cuando no tienen experiencias previas o no han tenido experiencias previas en conflictos judiciales, no saben que la tramitación de algunos medios de impugnación o recursos legales o incidentes, así se les llama, una tramitación de unas figuras procesales, interrumpen el proceso principal a veces y algunos incluso lo suspenden temporalmente. No saben que además de los recursos legales e incidentes, después de dictada la sentencia del proceso principal, normalmente deben tramitarse el medio de impugnación que el perjudicado promueve y al que tiene derecho. Y luego, contra la resolución que dicte el tribunal de alzada, o sea, el que va a resolver ese recurso legal, el inconforme todavía puede promover un juicio de amparo. Lógicamente, son casi pues tres procedimientos que se tienen que llevar a cabo para encontrarle fin último o como llamamos nosotros, encontrar la sentencia definitiva ejecutoria, que ya se puede ejecutar. Tenemos que transitar prácticamente casi por tres procesos y dentro de ellos hay muchos mecanismos que pueden interrumpir la secuela procesal normal y eso hace que se prolonguen muchísimo. Pero más aún, todavía una vez que se ha dictado o se ha encontrado la sentencia definitiva y queda firme la resolución después de transitar todo esto, todavía deben abrir otro procedimiento de ejecución de la sentencia, que es a veces igualmente tortuoso y largo. Así las cosas, el pueblo entiende a palos de experiencia que no basta ganar un juicio. Luego hay que ejecutar la sentencia, de modo que se revictimiza al afectado y para entonces, o sea, para ese momento, en un juicio muy contendido, o sea, que resulta muy peleado por las partes, podemos estar hablando hasta de 7 u 8 años para poderlo ejecutar. Pero finalmente, el juez ejecutor ordena materializar la condena. Sin embargo, para entonces, el obligado a cumplirla, es decir, el sentenciado, ya ocultó sus bienes y no hay cómo restituir los derechos violados del afectado. Imagínese usted lo que implica apelar 7, 8 años y no poder ejecutar la sentencia porque la persona que está sentenciada ya ocultó sus bienes a través de diferentes mecanismos que pueden ser legales, pero que al final del día se materializan básicamente para evadir el cumplimiento de la justicia y es muy difícil probar que una persona lo hace de manera deliberada. Esto ocurre con frecuencia en los juicios civiles y mercantiles, pero en materia penal, donde se pone en riesgo la libertad de una persona, la situación es mucho más triste, injusta e incomprensible. Fíjese, nuestra Constitución Política Federal dispone que toda persona acusada de cometer un delito debe ser juzgado antes de 4 meses si se trata de delitos cuya penalidad máxima no excede de 2 años de prisión y antes de 1 año si la penalidad excede ese tiempo, salvo que el mismo inculpado o el mismo procesado solicite más plazo por cuestiones de su defensa, lo cual normalmente no es así. Pero hay esa salvedad, es decir,
Si a mí me tienen que, o al sujeto le tienen que dictar sentencia en 4 meses o en un año, dependiendo si la penalidad es mayor o menor, puede ser que él solicite que se extienda un plazo para que él termine de desahogar las pruebas que pueden beneficiar su defensa. Pero en términos generales no es así. Ahora, en verdad este dispositivo constitucional no se cumple. En el 95% de los casos es, es una figura de ornato, ornamental completamente. Hay inculpados que no reciben sentencia aún y llevan más de un año procesados. Y peor aún, hay muchos que están privados de su libertad, ya sea porque el delito es grave y no alcanza medida cautelar que le permita cursar su proceso en libertad, o bien porque el juez le concede al Ministerio Público una prisión preventiva justificada que le solicita del presunto responsable. Presunto responsable. O sea, todavía no ha sido enjuiciado, pero el Ministerio Público le pide que lo mantenga en prisión durante el proceso y no le permita su libertad porque considera, o por diferentes razones que pueden ir desde el riesgo que pueden correr las víctimas hasta la fuga, para fugarse de la acción de la justicia. Solo que este es un caso extraordinario. Sin embargo, en muchos casos actualmente ya se ha vuelto ordinario. Muchos jueces, en lugar de conceder la prisión justificada, la prisión preventiva justificada, excepcionalmente, de manera extraordinaria, como la propia ley lo prevé, lo conceden simple y llanamente porque el Ministerio Público les afirma una u otra cosa sin que haya elementos suficientes para considerar que en realidad no existen otras medidas cautelares que pueda cumplir la persona que está siendo procesada a manera de que pueda llevar su proceso en libertad, porque la privación de libertad tiene consecuencias muy graves. Entonces, imagínese una familia donde el sujeto penalmente procesado cometió un delito menor, no grave, pero al vincularlo a proceso con unos cuantos datos aportados por el Ministerio Público y a solicitud de este, se le niega la libertad para cursar su proceso y le dictan como medida cautelar la prisión preventiva justificada, que según la ley, repito, es extraordinaria, o sea, excepcional. En este caso, el sujeto queda detenido, privado de su libertad, y aún no sabe si será condenado o absuelto en el juicio. Pues esto es impresentable, ¿verdad? O sea, privar de su libertad a una persona es casi por sospecha para ver si el Ministerio Público puede o no probar su responsabilidad, con tal de que asegurarse de que no se sustraiga de la acción de la justicia sin mayores elementos realmente claros y completamente evidenciados, pues no se justifica. Sin embargo, eso sucede constantemente. Entonces, la esposa de este sujeto hipotético y sus hijos quedan devastados, muchas veces privados de su principal fuente de sustento. El inculpado, obviamente afectado psicológica, económica y moralmente, porque se le ha privado de su libertad y todavía está siendo procesado. Entonces se lleva a cabo el juicio y resulta que en el juicio, en la sentencia, lo absuelven. Entonces, disculpe usted, puede irse a su casa. En cualquier caso, ya sea civil, sea penal o sea mercantil, es evidente la lentitud y la ineficacia del sistema judicial y de los jueces. Y sé que muchos estarán pensando, pero es que la tardanza de los procesos se debe a que la ley establece términos que alargan esos procesos por la naturaleza de los múltiples recursos
legaloides que los abogados promueven abusando del derecho. No es del todo cierto. Voy a ponerles un ejemplo simplista, pero no por eso menos ilustrativo. De las deficiencias en la impartición de justicia, responsabilidad directa de los juzgadores. En casi todas las materias se dispone que cuando una de las partes interpone una promoción en el juzgado, el secretario de acuerdos debe darle cuenta al titular a más tardar al día siguiente. Y el juez va a acordar la petición hecha por esa parte en un término no mayor de 3 días, que es un plazo genérico establecido en casi todos los procedimientos. Pues bien, en la práctica judicial, todos los que hemos litigado o incluso impartido justicia en algún tiempo, sabemos que de sobra, que a veces el juez tarda en acordar una promoción hasta meses, aunque lo común es que en promedio tarde entre 5 y 10 días. Como quiera que sea, excedido del término que la ley le impone. Ellos están para cumplir la ley, que les da 3 días, pero pueden tardarse 5 o 10 y no pasa nada. Hemos aceptado esa circunstancia como una práctica común, aunque no debería serlo. Esta sola violación al principio de justicia pronta y expedita suma una gran cantidad de tiempo a los procesos, pues si se suman todas las promociones que las partes interponen durante el juicio y los días que se exceden los jueces en acordar, puede llegar a extender un juicio muchísimo más del tiempo que debiera y que está previsto en la ley. Entonces, ¿cómo puede un juez dejar de aplicar una ley que le impone un plazo para resolver, haciéndolo finalmente cuando le viene en gana? Pues ellos lo hacen protegidos por sus superiores, porque ha habido muchos criterios que los órganos superiores a los jueces han establecido, si son federales es la Corte o el Consejo de la Judicatura, en los que los titulares de esos poderes judiciales del país han resuelto que pueden acordar o pueden violar ese término que la ley les impone, o sea, pueden violarlo si las cargas de trabajo, así le denominan, les impide cumplir con su obligación en el término legal que les impone la ley. Es inconcebible que por razonamientos de ese tipo se pase por encima de la ley. Si ellos consideran que es un término abrumador y no pueden cumplir con él, pues deberían de una u otra manera interactuar con el Poder Legislativo para decirle, oye, este término es abrumador y no podemos cumplir con él. Pero no lo hacen, simplemente ellos dictan sus acuerdos, los órganos superiores de los poderes judiciales, y dicen, no te preocupes, esta ley no es para ti. A pesar de que todos esos órganos están hechos para cumplir con la ley, los primeros que no la cumplen son ellos. Y esto es injustificable, pero además el pretexto es incomprensible, porque ¿quién juzga si en realidad estas cargas de trabajo son tantas que le impidan resolver en el término que la ley le impone? Pero en último de los casos, suponiendo sin conceder que efectivamente hubiera muchas cargas de trabajo que hicieran imposible cumplir con la ley, ¿cuántos días se puede extender del plazo que la ley le impone y bajo qué criterio? O sea, no es posible que con un oficio de los órganos superiores, de los poderes judiciales, los jueces puedan resolver o acordar
las promociones de las partes cuando ellos quieran, sin que pase absolutamente nada. Es, pues, un absurdo. Los juzgadores alegan que no tienen suficiente personal, lo cual en algunos casos es cierto, y tampoco cuentan con la infraestructura suficiente de apoyo para desarrollar las tareas que demanda su responsabilidad conforme la ley lo impone, o sea, en los tiempos que la ley lo impone, y dramáticamente afirman que nadie está obligado a lo imposible. Bueno, pero en ese caso, el gobernado, ¿qué tiene que ver con la falta de presupuesto o mala administración de los poderes judiciales? ¿No es acaso responsabilidad de ellos mismos procurar conseguir y administrar correctamente los recursos para proveer a los órganos jurisdiccionales del personal y la infraestructura que necesitan? ¿No son ellos mismos los que deberían gestionar los recursos públicos para que hubiera suficiente personal e infraestructura? ¿O es el ciudadano el que debe pagar las consecuencias de su indolencia o ineptitud? Claro que no. Ni siquiera se antoja, honestamente, ponerles otros ejemplos, como el tiempo que tardan en dictar una sentencia definitiva o una sentencia interlocutoria. Quede claro que en todo caso, el 98% de las veces, las sentencias se dictan fuera del término legal, o sea, el término que la ley les impone como obligación a ellos para resolver. Y el pretexto siempre es el mismo. Así las cosas, son evidentes las causas por las que el pueblo mexicano está tan enfadado con sus autoridades judiciales. Y no digo con esto que los juzgadores sean los únicos responsables de tanta injusticia tardía, sino que la misma ley a veces no ayuda, las fiscalías son altamente corruptas y no rinden cuentas a nadie, ya no hablemos de las policías coludidas, a veces incluso con la delincuencia organizada, o el tráfico de influencias entre los políticos y los órganos del sector justicia. En fin, todos estos elementos confluyen para tener un sistema judicial, pero que finalmente termina haciendo o detonando en los órganos de impartición de justicia, de los cuales son titulares los juzgadores. Y por eso el pueblo, la percepción que tiene, es completamente legítima. Ahora, si bien es cierto que la reforma constitucional en un primer momento no abarcó todos estos aspectos satelitales que están en torno a este problema y que influyen en él y que nada más están afectando al Poder Judicial, pues yo diría que es un primer manazo al Poder Judicial, pero quizás vengan otros después. En todo caso, como fuere, es verdad absoluta aquella que se acuña en la vieja frase de Vox Populi, Vox Dei, que es una frase romana que significa la voz del pueblo es la voz de Dios, por su sabiduría. Porque no cabe duda que la percepción de los ciudadanos mexicanos que sentían la urgencia de sacudir el sistema judicial tienen fuertes fundamentos y razones con causas reales para demandarla y apoyarla. Llega un tiempo de cambios esenciales. Se reforma la Constitución Federal para dar paso a nuevos vientos. No permitamos que esos cambios sustantivos sean manipulados para diluir sus efectos, hasta dejar las cosas igual o peor que como estaban. Vigilemos las intenciones de traicionar la voluntad general y la reforma constitucional por aquellos que manipulan las circunstancias usando el poder que el propio pueblo les dio. Salgamos a votar el próximo 1 de junio y elijamos a las personas que nos inspiren confianza, sin miedos
o temores infundados, indebidamente sembrados por aquellos mismos manipuladores. Demostremos de qué está hecho el pueblo mexicano. Muchas gracias. Esta es mi participación el día de hoy. Espero su retroalimentación al respecto y cualquier duda estoy para servirles interactuando en las redes Clemente Pérez Jorge Alfredo, en las redes sociales, en YouTube, el canal Textos en Comento, Clemente Pérez Jorge Alfredo también. Muchas gracias, buenas noches y feliz Día del Amor y la Amistad.